de agosto lo que vamos a hacer básicamente es una introducción, pero que no deja de ser algo muy efectivo para todo lo que tenga que ver con cultura ágil y del cual se van a poder llevar herramientas, pero la idea principal es que ustedes hoy puedan decidir si están interesados o no en seguir indagando sobre esta temática. Y también quiero conocer cuáles son las realidades que se viven en las organizaciones a las que pertenecen. Que eso me parece súper interesante, conocer también cuáles son otras problemáticas. Y bueno, no voy a quemar mucho más. Lo único que voy a decir es que va a haber una única actividad en el día de hoy, la cual la voy a transmitir por el chat interno, van a tener un link para hacer la actividad. Como en una primera instancia tenemos poco tiempo y me parece mucho más organizado, no vamos a trabajar en grupos, sino vamos a trabajar de forma individual, y también teniendo en cuenta que el tema que vamos a tratar es cultura, y la realidad es que las culturas son muy diversas y las problemáticas son muy distintas de acuerdo a la empresa que pertenezcan. Y como no conozco demasiado la empresa a la que pertenece cada uno de ustedes, lo ideal es poder trabajar las problemáticas individualizadas y que cada uno pueda realizar hoy un diagnóstico de en qué estado está la cultura de la organización a la que pertenecen o lideran para poder empezar a introducir metodologías ágiles. Ese sería el propósito del webinar de hoy. Así que voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Voy a correr esto un poquito para que no me moleste. Lo voy a dejar por acá. Y lo que vamos a hacer es iniciar la presentación. Primero que nada, obviamente me quiero presentar. Así que lo que vamos a hacer en un principio, bueno, mi nombre es Naila Jajevicius. Ahí estamos, ahí vamos. Mi nombre es Naila Jajevicius, soy especialista en comunicación estratégica. Ese sería como el titular principal, pero también soy licenciada en comunicación social. Lideré en distintas multinacionales procesos de transformación cultural, pero me parece que es indispensable que la transformación cultural esté atravesada por la comunicación y por la estrategia. Por eso, bueno, de todos los títulos posibles coloqué ese, y también soy Scrum Master. La agilidad es algo que me empezó a impactar en los últimos años. Me parece una filosofía excelente para poder implementar en las organizaciones, y justamente que los cambios culturales que hoy se están dando, y aún más con el tema de la pandemia mundial, no fracasen. Actualmente tengo una consultora de comunicación que se llama 6W. Ahí les dejé el link de la página web por si están interesados en investigar y demás. Esto fue fruto de una experiencia en empresas durante 10 años, en la cual yo decidí salir al mundo del autónomo y poder, con la experiencia que tuve en las distintas empresas a las que pertenecí, poder construir algo propio y poder colaborar desde un lugar más singular, con más libertad de acción y más libertad también hasta de creación. Con respecto a qué me dedico en mi consultora, no quiero indagar mucho tiempo ahí porque no es lo más importante, pero básicamente lo que hago es crear en conjunto con empresas campañas y estrategias que permitan atravesar los procesos de transformación cultural de distintas organizaciones y los procesos de comunicación, ya fuese para externa y para interna. Con respecto a el objetivo de hoy es ayudarlos a crear herramientas para medir y transformar la cultura a la que pertenecen. Muy importante me parece la palabra ayudarlos, porque esto va a ser un 50 y un 50, y ya desde sí me meto con eso en lo que es la cultura ágil, ya que si bien yo voy a transmitir experiencias y voy a transmitir un poco mi capacidad, mi experiencia y demás, creo que ustedes tienen un termómetro importantísimo, que es que saben cuál es la realidad en la que están inmersos. Entonces, con la actividad que vamos a hacer en el día de hoy, va a poder quedar más claro eso y van a poder estar mejor orientados. Porque voy a arrancar, ¿no? Ya me meto de lleno. No sé, dije mi nombre, Naila Jajevicius, igual ahí aparece también en mi ventanita. De todas formas, el apellido olvídenselo porque es bastante complicado, pero quédense con Naila que les va a ser más fácil recordar.
Bueno, primer paso, ¿qué es la cultura? Esto es como, para los que ya tienen experiencia de agilidad, como bastante básico, pero no me parece que está de más indagar en los conceptos, porque las definiciones nos permiten orientarnos directamente en el tema que vamos a hablar. ¿Qué es la cultura? Es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan a un conjunto de personas, a una clase social o a una época. Esta definición me parece interesante en el sentido de que, de por sí, ahora en este momento nos tenemos que poner los lentes de personas que pueden visibilizar, identificar todas las culturas o las semiculturas que hay inmersas en una organización. Hay una cultura colectiva que es la que predomina, pero después podemos tener distintas generaciones, distintas escalas de poder, distintas personas con más o menos experiencias, más o menos capacitadas, y eso ni que hablar, que engloba sentimientos, emociones, gustos, valores, formas de comunicarse, formas de expresarse, formas de sentir sentido de pertenencia y demás. O sea, si bien hoy lo vamos a resaltar en lo que más prima, muchas veces las minorías son las que también nos pueden ayudar mucho a empujar un cambio y demás, y no hay que dejarlas de lado, porque cuando hablamos de agilidad, cuando hablamos de cultura, desde el momento uno hablamos de una integración total de la organización, ya que todos tienen un valor y todos tienen un rol importante en un proyecto de cambio, y todos son un eslabón de la cadena. Por ende, creo que desde el momento uno que arrancamos el webinar nos tenemos que poner lentes que permitan ver las diferencias que hay entre distintas personas para poder utilizar estrategias de forma colectiva, pero que a la vez se tengan en cuenta esas individualidades. Por otro lado, bueno, otro término importante que es la agilidad, y dos palabras o tres palabras claves, es adaptarse rápido, cambio, por decir la capacidad de adaptarse rápidamente y de forma eficaz a los cambios. Un poco acá cuando hablamos de forma eficaz, quiero resaltar principalmente algo. Muchas veces, y a ustedes les ha pasado seguramente a lo largo de su experiencia profesional, atravesamos muchos cambios, o atravesamos principalmente ganas de cambiar. O sea, las ganas de cambiar siempre están en distintos aspectos de la vida, a nivel personal, a nivel profesional, y eso se convierten a veces en proyectos de cambio. El problema está cuando esas ganas, esa organización, esa planificación, esa emoción, primero no es compartida y segundo, no es sustentable. O sea, el gran problema de las organizaciones, y esto no lo digo yo, sino que es producto de varias encuestas que se hicieron a nivel mundial, está cuando es una cadena de proyectar cambios y de ejecutar proyectos, pero eso termina en la nada. No son sustentables, no son compartidos, terminan en documentos, fotos, presentaciones y newsletter, y queda ahí. Entonces digo, el verdadero cambio es el verdadero cambio que se siente dentro de la organización y que se ejecuta dentro de la organización, y que pasa a ser un hábito, que pasa a ser una costumbre y que pasa a ser una cultura. Entonces me parece muy interesante ser menos ambiciosos con la cantidad de proyectos, con la cantidad digamos, de ambiciones que tengamos, ya sea como líderes, ya sea como colaboradores de un equipo, ya sea como CEOs de una empresa, y empezar a entender que lo que importa es la sustentabilidad de esa transformación, que pueda perdurar en el tiempo, porque es mucho más preferible generar un proyecto de cambio que sea sustentable, pero que sea uno, y no que haya 10 que no terminan en la nada. Porque ¿qué sucede? Pérdida de confianza, pérdida de veracidad, desmotivación. Todo cambio que yo arranco e inicio, proyecto que inicio, a mí me genera un gasto de energía, que esa energía se recupera en tanto y en cuanto yo siento que se está retribuyendo algo. Si no, es una retroalimentación negativa para la persona. Entonces digo, detrás de un proyecto cultural y un proyecto de transformación y demás, es súper interesante entender
la psicología y las emociones de las personas para que eso sea realmente sustentable. ¿Y por qué hablamos de agilidad y de cultura y por qué me metí en un tema tan personal o psicológico? Porque no podemos, y acá es la parte de aceptar dónde estamos parados, que es lo que vamos a indagar ahora, no podemos atravesar un proyecto de cambio que quiera iniciar la introducción de una metodología ágil si yo todavía no tengo una cultura inclusiva, colaborativa, con fácil adaptación, motivada y capacitada. ¿Por qué? Porque voy a fracasar, porque esa cultura todavía no está preparada. Entonces, cada cambio necesita un estado anímico y un estado a nivel conocimiento de la cultura para que ese cambio, realmente ese proyecto pueda ser efectivo y sustentable. Entonces, hay un paso anterior a la introducción de la metodología ágil en una empresa, que es saber si está preparada esa empresa. Que esa pregunta, aunque parece sencilla, no muchas organizaciones se la hacen. Entonces, en la mitad del proyecto, después de invertir millonadas de dinero en proyectos de transformación cultural, se dan cuenta de que había otro montón de pasos que dar antes para poder dar ese que tenían en mente. Y eso me parece que es hasta la aceptación más difícil que tienen las organizaciones, y más las más grandes, cuando hay una bajada de línea de hay que hacer esto o hay que llegar a esto, y todavía la organización no está preparada. Digo, entonces me parece súper importante el tema principal que vamos a tocar hoy, que es dónde estoy parado y si estoy preparado. Que es algo no menor a tener en cuenta cuando se quieren implementar metodologías ágiles en una organización. Yo realmente no sé el rol que tiene cada uno de ustedes en la organización, si trabajan en recursos humanos, en comunicación, si son de la parte comercial, de la parte financiera y demás. Lo que sí sé es que todos tenemos la posibilidad de empezar a colaborar con ese cambio de transformación cultural necesaria para que la agilidad se convierta en una filosofía de la organización. Algunos tendrán más posibilidad, otros menos, pero ya el hecho que hoy estén acá inscriptos y estén atentos depositando este tiempo a poder conocer la opinión de alguien orientado en el tema, ya es el primer paso para aceptar de que necesito adquirir información sobre un tema para poder de a poco ir ejecutándolo en la organización, ya sea de una forma más colectiva o empezando a dar el ejemplo o empezando a proponer ideas de manera individual. La agilidad es como un virus, se va contagiando. Entonces, ya que lo asocio un poco a la temática mundial, pero esto se va contagiando de forma beneficiosa, por ende me parece súper interesante que ustedes también transmitan este tipo de cosas, si realmente quieren llevar la bandera de la agilidad a la organización porque creen que es el camino posible para atravesar cambios de una forma más efectiva. Bien, vamos a meternos de lleno, voy a correr, perdón, el temita voy a correr esto de acá porque va a molestar. Vamos a hablar ahora un poco de lo que sería, esto lo voy a minimizar. Vamos a hablar un poco del segundo paso, ¿no? ¿Qué características debe tener una cultura ágil? Y acá sí voy a intentar como profundizar un poquito para poder entender a qué me refiero con cada ítem. Son 6 ítems que hay mucha teoría sobre esto. Yo resalté los principales y los que a veces más cuesta incorporar en una organización. Primer paso, o primera característica que tiene que estar preestablecida para poder introducir una metodología ágil. Si no, no va a funcionar. O posiblemente funcione, pero no sea sustentable en el tiempo. Principalmente, personas motivadas y capacitadas. Y vos decís, bueno, sí, ¿y cómo me doy cuenta si está motivado? Y bueno, hay que evaluar y hay que medir esa motivación. Y también hay otra cosa que tiene que ver con una sensación colectiva de forma frecuente, que generalmente vos, estando en una organización, te das cuenta cuando
las personas están motivadas o no en la organización, básicamente por la pasión que le ponen al laburo, pero bueno, claramente si hay alguna persona dentro de este Zoom que trabaje en lo que es recursos humanos y demás, o sean líderes de algún equipo, hay distintas herramientas que sirven para medir la motivación de las personas dentro de una organización, y también hay distintas herramientas para crear esa motivación, que ahora vamos a indagar sobre eso. Capacitadas, muy sencillo, tiene que ver con que se invierta en capacitación para que las personas puedan innovar su conocimiento y estar actualizados. Porque una cosa es terminar una carrera en una universidad y no actualizarse más sobre ciertas temáticas, y otra cosa es de alguna forma conservar ese conocimiento e ir actualizándolo, teniendo en cuenta que cada vez el mundo cambia más y las teorías se van refutando unas con otras. Entonces, sumado a que esto tiene, por eso lo puse junto, la capacitación es una de las herramientas de motivación más importantes que una organización puede dar a sus empleados. Equipos multidisciplinarios y autoorganizados. ¿Qué quiero decir con estas dos cosas? Multidisciplinarios tiene que ver con que, para resumirlo de una forma muy sencilla, que las personas sepan no solamente hacer su tarea, sino también que entiendan el proceso de trabajo que tiene el equipo donde están. Obviamente va a haber gente más especializada en un tema que otro, pero lo importante es que no haya trabajo dependiente, es decir, que esa persona se enferma, esa persona se va de vacaciones, y ese trabajo o ese eslabón del proceso queda parado o no se puede cumplir por parte de otro colaborador. Es decir, que los colaboradores puedan cumplir con las mismas tareas y puedan de alguna forma conocer de distintas disciplinas dentro de la organización, va a hacer que todos los cambios, proyectos o conflictos o resoluciones se den de una forma más rápida, que es un poco la impronta de la agilidad. Y autoorganizados, ¿qué quiere decir? Que tengan cierta, voy a aclarar el por qué cierta libertad de acción. Obviamente siempre va a haber un líder que sea el que supervise, que sea el que oriente un poco hacia dónde va la aguja, pero eso no quiere decir que las personas no tengan libertad de acción para poder resolver o no alguna tarea o algún conflicto. Entonces, me parece sumamente importante que los equipos tengan una autoorganización suficiente como para no quedar trabados en los conflictos diarios, porque hay una burocracia dentro de la organización, que hay que firmar y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, y eso quita libertad de acción. Es decir, los procesos, como bien dicho, y ahora vamos a hablar un poco de eso, son válidos en tanto y en cuanto no retrasen constantemente el trabajo diario. O sea, ¿sirven como una guía? Sí. Como para que todos estemos limitados a un cerco, sí. Pero algo importante que hay que entender hoy, que el cliente lo que más valora es el tiempo de respuesta. Ya sea para la entrega de un producto, ya sea para la resolución de algún conflicto, error. Entonces digo, si nosotros somos una empresa intrínsecamente lenta, posiblemente no seamos elegidas hoy día por el prototipo de cliente que abunda a nivel mundial. Entonces me parece que la autoorganización nos permite entender que el sistema fordista que había de un jefe que estaba totalmente controlando constantemente el trabajo de los equipos de una forma muy estricta y con poca libertad de acción, ya no sirve. Bien, seguimos. Propósitos claros con procesos ágiles y flexibles. Propósitos claros. Yo creo que una buena forma de entender si hay propósitos claros en la organización es preguntarle a 5 personas cuál es el propósito de la organización a la que pertenece. Si todas responden lo mismo, el propósito está claro. Si todas responden cosas distintas, evidentemente hay falta una comunicación unánime en la cual se entienda el propósito y se comparta, porque se puede entender y no compartir y ahí estamos en un conflicto de intereses. Entonces digo, es muy interesante y muy importante, y creo que es una filosofía que
que empezó los últimos años a fomentarse muchísimo, que es trabajar sobre el propósito de las cosas. Hay un cuento muy criollo y muy simple de entender, que es que hay 3 obreros trabajando, a uno le dicen que pongas el ladrillo para construir y no le dicen más nada, a otro le dicen que pongas el ladrillo para construir una pared, y a otro le dicen que pongas el ladrillo para construir una escuela. Entonces digo, ¿cómo cambia la motivación en esas 3 personas que se les dice cosas, que todas hacen lo mismo, pero se les dice cosas distintas? Es muy interesante de poder aplicarlo a gran escala en una organización para poder justamente orientar el propósito a la motivación. Claros con procesos ágiles y flexibles. Cuando hablo de ágiles, ahí nos metemos de lleno en lo que es la adaptación al cambio. Y cuando hablo de flexibles, es que los procesos de trabajo no sean lo suficientemente estrictos como para no tener un plan B, porque como todos sabemos, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, y todos los factores que pueden surgir. Imagínense lo importante que es tener procesos flexibles cuando te cae una pandemia mundial y tenés que digitalizar toda la comercialización de tu producto, de tu marca o de la cultura de trabajo. Entonces, aquellas empresas que hoy estaban paradas en un lugar de apertura, de flexibilidad y de adaptación al cambio, seguramente se hayan visto menos perjudicadas por la pandemia mundial que una que no. Entonces digo, todas estas cosas que están acá detalladas están muy asociadas a la realidad a la que vivimos hoy y están muy asociadas a lo que realmente funciona. Obviamente, yo, desde mi parte, que vengo desde el palo de las ciencias de la comunicación y sociales y de la humanidad, para mí lo principal es poner a la persona en el centro. Pero a veces cuesta mucho hacer entender eso a los directores de grandes mandos. Y me parece que lo que hay que entender también es que hoy día, colocando a la persona en el centro, el resultado siempre va a ser favorable, porque esa persona va a dar lo mejor de sí en su puesto de trabajo. Entonces digo, a veces nos tenemos que volver un poco más cuantitativos para hacer entender lo importante que es hoy poner a la persona en el centro. Bueno, acá, foco en el Customer Experience. Algo súper importante es entender el concepto de qué es experiencia cliente, cuál es mi rol en la experiencia cliente. En la empresa multinacional donde trabajaba, que obviamente por una cuestión de confidencia y no meterme de lleno con el nombre de las empresas y demás, no voy a decir el nombre, pero me ha pasado de viajar a distintas provincias y tener que encontrarme con personas que no entendían, como trabajaban en la parte operativa de la empresa, cuál era su rol hacia el cliente. O sea, cuál era el beneficio que tenía su tarea para que el cliente esté satisfecho. Y tal vez estuvo 30 años trabajando en la organización con un nivel de motivación bajo, pero con una necesidad económica grande, por ende, esa persona, por no haber tenido la comunicación, el liderazgo o digamos, el acompañamiento necesario, no se sentía importante su puesto de trabajo cuando en realidad sí lo era y muchísimo. Pero, ¿qué pasa? La empresa no estaba del todo orientada a la experiencia cliente, entonces no se le informaba a la gente cuál era su rol en la satisfacción del cliente externo. Y ojo, también cuando hablamos de Customer Experience, hablamos del cliente interno, que son los colaboradores, que también tienen que, dentro digamos, de la escala de beneficencia, tener una experiencia saludable. De nada sirve que el cliente esté súper satisfecho y los empleados no, porque eso es una bomba de tiempo que explota en 1, 2, 3, 4 meses de trabajo. Entonces digo, esto siempre es como todo en la vida, de adentro hacia afuera. Transparencia en la información, tema súper importante. Parte de la desmonopolización del poder, que es la característica que continúa dentro de lo que es la cultura ágil, algo súper importante es la transparencia en la información. Si nosotros seguimos manteniendo una organización donde los resultados los conocen unos pocos, donde la toma de decisiones está a cargo de 1 o 2, es muy
es muy difícil que las personas se sientan parte. Y es muy fácil que el radiopasillo empiece a contaminar la cultura y el clima laboral. Entonces me parece súper interesante transparentar la información, sea mala o buena, porque ¿qué pasa? Cuando uno empieza a transparentar la información, genera o preocupación o relajo, pero si eso se hace constantemente, logramos construir la realidad en la cual estamos inmersos y todos sabemos dónde estamos parados. Entonces digo, han pasado, bueno, en distintas empresas, yo trabajaba en la parte de recursos humanos y comunicación, entonces, digamos, hubo empresas en las cuales las personas se enteraban de los resultados de la compañía directamente cuando eran desvinculadas, y hubo otras donde tal vez era mucho más transparente la comunicación, entonces las personas de cierta forma se ponían la camiseta para sacar adelante la empresa. Entonces digo, me parece muy interesante que haya una transparencia de la información, porque a ver, vamos a hacer, siempre me gusta a mí hacer una analogía con la vida cotidiana, que me parece que es la forma más didáctica de explicar un concepto. Es como que uno vaya al nutricionista, pero nunca te digan cuánto pesás. O sea, te digan todo lo que tenés que hacer para llegar a un objetivo, pero vos no tengas el resultado de ese esfuerzo que uno está diciendo, ¿no? Digo peso, como puedo decir masa muscular, como puedo decir cualquier cosa. Entonces, me parece súper interesante poder empezar a transparentar la información, sea mala o buena, y entender que las personas tienen la necesidad de saber qué está pasando con la organización donde depositan 8 o 9 horas diarias de su vida. Por otro lado, desmonopolización del poder, tema súper importante. Acá abajo iba a poner cultura colaborativa, pero ya está muy trillado, la realidad que prefiero poner desmonopolización del poder, que básicamente lo que dice acá es tenemos que empoderar a todos los equipos de trabajo y no hacer sentir que solo unos pocos tienen el poder de accionar y decidir. Y eso se logra haciendo partícipes en la toma de decisiones a la mayoría de la comunidad empleadora. Ahora vamos a indagar un poco más en eso, pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. El tercer paso de este webinar va a ser un diagnóstico que van a hacer ustedes de acuerdo a lo que sientan y perciban de dónde está parada la organización a la que pertenecen. Traten de salir de la sensación individual y ponerse el saco de como si fuese una lupa que está mirando desde arriba y tengo que tratar de identificar lo que más prima. ¿No? Entonces lo que vamos a hacer ahora es medir qué tipo de cultura tenemos para saber cuáles son los pasos necesarios para construir una cultura de trabajo donde los proyectos de agilidad sean sustentables en el tiempo. Si yo fuese una vendedora de agilidad no profesional, iría a todas las empresas a vender proyectos de cambio cultural y metodologías ágiles, no teniendo en cuenta que antes de hacer eso tengo que entender si la cultura está preparada para introducir una filosofía ágil dentro de la organización. Entonces, me parece súper importante este paso, que es el diagnóstico, que es algo tan básico y tan importante antes de meterse a trabajar en un proyecto de transformación o en un cambio profesional, que es ¿dónde estoy hoy? Entonces, lo que voy a hacer es, yo les voy a dar 10 minutos para hacer esta actividad. Me fui ya a la otra parte, voy a dejar de compartir pantalla, así me ven a mí un segundito, y lo que voy a hacer es recompartirles el link en el chat interno. Les pido que en última instancia, a ver si estamos en lo correcto, sí. Ahora les voy a compartir un link donde ustedes van a ingresar y tienen hasta las 8:15 Argentina, o sea, 10 minutos para completarlo tranquilos. Son 13 preguntas. Lo que les voy a pedir es que también agarren un papel y un lápiz
porque como toda persona que estudia cultura me gusta la diversificación de canales, entonces vamos a hacer todo el cuestionario de forma digital, pero quiero que anoten en un papel la opción que van marcando en cada cuestionario, porque a lo último hay una pregunta que les va a preguntar si priorizaron, si primaron las respuestas A, las respuestas B o la respuesta C, y sobre eso vamos a entender cuál es la cultura que abunda en la organización que pertenecen, que lideran o que participan. Bien, si tienen problemas para ingresar al cuestionario, me dicen en el chat, y me gustaría también que una vez que lo finalicen, pongan hecho en el chat interno para yo saber más o menos por dónde vamos, cosa de que si todos terminamos en 5 minutos, podamos tener más tiempo de debate y demás. Bien, ahí mando el link del formulario, así que les dejo 10 minutos, 5 minutos, en realidad 10, háganlo tranquilos porque me interesa que repiensen las preguntas. Se puede contestar solamente una opción, lo tildan y empiezan a contestar. Yo me voy a ir, en realidad voy a mutear y sacar el video, pero voy a estar viendo el chat, porque voy a estar atenta a lo que va a ser los resultados finales, que los vamos a ver todos juntos. Automáticamente se van a armar gráficos para que podamos ver qué respondió la mayoría. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas conectadas. Bueno, hagan el cuestionario y ahora en 5 minutos me vuelvo a ingresar para ver qué resultados obtuvimos. Vamos a ver qué tipos de culturas son las que yo elegí para tipificar a la organización. Y por último vamos también a compartir experiencias y herramientas de acción y planes de acción para poder transformar la cultura en la que trabajamos. La idea es pasar de una cultura A a una cultura B y de una cultura B a una cultura C, que ahora vamos a ver el nombre que le voy a poner a esa cultura para poder sensibilizar a la cultura para que esté preparada para un proyecto de metodología ágil. Bien, seguimos con las preguntas. ¿Qué tipo de empleados abunda en la organización? Predominan personas con mucha experiencia, pero con poca apertura a la escucha del otro, es decir que todas sus decisiones pertenecen más que nada a experiencias individualizadas y no colaborativas. 75%, un montón. Después, ¿qué prioridad tiene la capacitación en la organización? Bueno, ahí bastante equitativo. Lo malo de esto es que no, la C no es la que prima, es decir, que las personas o no abundan presupuesto para capacitación, no se invierte, o las personas se capacitan, pero no hay un plan de capacitación ni se sabe para qué se capacitan. Por ende, no se sabe si esa capacitación fue o no efectiva. ¿Qué sucede con las responsabilidades dentro de la cultura de la organización? La mayoría dice que en lo que se dice Argentina es se pasan la pelota, o sea, nadie se hace cargo del problema. Eso es tremendo porque es la mayoría de lo que sucede en las organizaciones. Distinto es cuando uno tiene un emprendimiento propio que no te queda otra opción, pero bueno, la B tenía que ver con que la mayoría de las personas que están motivadas se hacen cargo de los problemas y las no motivadas siguen sin hacerse cargo. Bien, ¿qué cercanía tiene la organización con la palabra y aplicación de los procesos? La mayoría dice que no se habla de procesos, solo de tareas y objetivos, es decir, no hay propósitos colectivos, no hay un marco orientador, una situación desfavorable en ese sentido. ¿Qué sucede cuando un colaborador se quiere tomar vacaciones? La mayoría contestó que cuando vuelve tiene el doble de trabajo, es decir, no hay plan de reemplazos. Que eso es un problema tanto para el estrés, para la motivación y para la organización del equipo de trabajo. ¿Cómo funciona la capacitación en los compañeros? La mayoría no quiere capacitar al otro porque siente que es una amenaza para su puesto de trabajo en un futuro. Poca colaboración, poca apertura a la trasladación de conocimiento y referencia y crecimiento hacia el otro. Bien, acá, ¿cómo se otorgan los beneficios dentro de la organización? No hay un sistema de beneficios definido. ¿Para qué se utiliza el organigrama? Para saber cuál es el poder de decisión y la libertad de acción, que eso no está tan bueno, pero fue lo que más salió.
¿Cómo se deciden los cambios? Están a cargo de los directores, hay poca colaboración en los cambios de la empresa, es decir, cómo pretenden, ¿no?, que nos sintamos parte, y lamentablemente la mayoría contestó que lo que prima en su organización es la cultura piramidal. Bueno, la realidad es que no son alentadores los resultados, pero a mí me da mucha satisfacción poder ayudarlos en esto, porque no es tan, es complejo, es largo, pero lo bueno es que hay mucho por hacer, entonces es mucho más fácil poder generar cambios. Bueno, lo que voy a hacer ahora es voy a volver a compartir mi presentación. Voy a explicar rápidamente en qué se basa cada cultura. Y voy a invitar a escucharlos a ustedes que vivenciaron con esto. Les voy a mostrar planes de acción posibles. Obviamente la cultura A, que fue la que más priorizó en las encuestas, son empresas donde las jerarquías son claves y todo lo asociado a la gestión reside en el control y los resultados, siendo la sensibilización y el sentido de las personas un factor poco importante. La B es la cultura de la resistencia, organizaciones donde se realizan campañas sobre valores que tienen a la persona en el centro, pero no coinciden con las acciones que luego prevalecen en el día a día. Generalmente abundan las capacitaciones y el conocimiento inclusivo, pero los líderes siguen controlando y marcando poder. Abundan los lanzamientos y poco se sabe de los reportes sobre aquello que se implementó, toma decisiones monopolizadas, lentas y burocráticas. Esa es la cultura de la resistencia, ¿no? La piramidal es la autoritaria, la que ya todos conocemos, la fordista, que se usaba en 1980, básicamente. Pero bueno, hay muchas empresas que continúan con ese sistema y lo bueno de esto, la buena noticia es que hoy tenemos muchas herramientas para poder cambiarlo. La cultura de la resistencia es un híbrido y la cultura de la transición, que es la cultura que ya está preparada para introducir metodologías ágiles, son empresas orientadas a modelos de trabajo basados en la confianza y el empoderamiento de las personas como condición fundamental para cambios positivos dentro de la organización. Ahora, lo bueno de todo esto es que hay un plan de acción para cada cultura. Estos planes de acción yo ahora los voy a nombrar nada más y quiero escucharlos a ustedes, aunque sea 5 minutos para que me cuenten su experiencia, qué sienten con todo esto, y quiero desde ya invitarlos al curso que voy a dar a partir del 6 de agosto, donde vamos a profundizar absolutamente todos estos temas y vamos a construir planes de acción individualizados de acuerdo al rol que ustedes tienen en la organización. Que obviamente, bueno, desde ya les adelanto que nosotros los que queremos es que se sumen al curso, más allá del valor del curso y demás, entonces vamos a entregarles a todos los inscriptos un voucher con un 20% de descuento al curso para que puedan sumarse. Sinceramente, y esto se los digo de corazón, a mí lo que me motiva es ayudarlos, más allá de si me sea redituable o no hacer un curso online o lo que fuese, porque estas situaciones que hoy a mí me dicen que las cuenta da una cultura piramidal que prevalece en sus organizaciones, me da la pauta para decir en lo que hoy yo estoy apasionada y me estoy especializando, va a beneficiar a muchas personas a que construyan cambios y se sientan más cómodos en su puesto de trabajo. Entonces, hay detrás de, digamos, de lo que hablábamos de la comodidad del dinero, yo hoy desde mi consultora y gracias al acompañamiento que me da Agil, puedo en sí poder hacer estos cursos y poder ayudar a las personas a que se sientan más felices en su puesto de trabajo, que es lo que más me apasiona. Bien, cuando tenemos una cultura piramidal, 4 cosas por hacer indispensables. Incluir a los equipos de recursos humanos y comunicación en la mesa de toma de decisiones. Generar programas de reconocimiento y objetivos internos individualizados. Comunicar los resultados de la empresa a todos los equipos y generar reuniones colaborativas donde se creen planes de acción. Eso es como lo primordial para saltar de una cultura piramidal a una cultura de la resistencia. Si ustedes ya están inmersos en una cultura de la resistencia, que era donde prima la respuesta B, ¿qué se debe hacer para seguir avanzando en esto? Generar una plataforma de visibilización de acciones de referencia, donde se reconozca a los empleados que hacen cosas que tienen que ver con la colaboración, con la innovación,
con la respuesta para que la gente vea que la empresa está orientada ahí y no a reconocer a personas que no están colaborando. Crear un mapa de indicadores colectivos que se midan mensualmente con un objetivo anual claro, medir, tener indicadores, ¿qué vamos a medir? Esto y el otro. Ok, perdón si voy un poco rápido, pero estamos cortos de tiempo. Crear reuniones colaborativas donde se argumenten los factores que generan los resultados positivos o negativos del mes, entender el porqué del resultado, básicamente. Y pasar de silos a procesos, es decir, pasar de trabajar por equipos a trabajar por procesos que integren a varios equipos, pasar de jefes a responsables o de jefes a líderes, si se quiere, y pasar de puestos de trabajo a roles. Eso es sumamente importante, empezar a trabajar con, más allá de procesos, con piezas, con roles, que no tengan que ver con una persona individual, sino con un puesto que tiene una acción y tiene una libertad de acción en un lugar establecido, ¿no? Como empezar a organizar para que no hayan estos grises de pasarse la pelota constantemente y se sepa quién es responsable de esa tarea. Bien. Y si ya estamos en una cultura de transición, que podemos decirle a la agilidad, ven que vas a ser sustentable en mi organización, ¿qué debemos hacer? Sensibilizar a toda la organización sobre agilidad, definir de forma colaborativa e inclusiva quién será la empresa asesora, porque necesitamos asesoramiento obviamente externo, y asignar nuevos roles ágiles a los colaboradores más referentes de esta filosofía. Ahí vamos a detectar quién será el colaborador más capacitado para ser Scrum Master, quién será el colaborador más capacitado para ser un Product Owner, y así con todos los roles que la agilidad nos propone. Crear e implementar nuevas metodologías de trabajo con las herramientas y eventos que propone la agilidad. Medir de forma mensual el impacto de esta transformación cultural en la motivación de las personas y en la efectividad en la experiencia cliente. Bien, parecen muchas cosas, pero si las bajamos a lo que nosotros podemos llegar a hacer, podemos empezar a generar este cambio. Voy a dejar de, bueno, acá básicamente lo que digo es gracias por escucharme y les dejo para que anoten mi página web, mi mail, mi Facebook y mi Instagram, pero lo que me parece más interesante de todo esto es escucharlos a ustedes, así que les voy a dar 2-3 minutos para que... Exacto, bueno, ahí Karina me pregunta en qué me basé para hacer el cuestionario. El cuestionario me basé, ¿por qué hice esas preguntas? Porque esas preguntas estaban totalmente relacionadas con las características que debe tener una cultura ágil. Es decir, que si esas preguntas eran contestadas de una forma que orientaba más a una cultura piramidal, lo que quiere decir es que la cultura todavía no está preparada para introducir metodologías ágiles y hay que seguir ciertos pasos para poder ir sensibilizando a la cultura, que tiene que ver con todos estos planes de acción que yo estoy comentando, que son producto de distintos estudios y distintas teorías que yo fui indagando en este correr de mi experiencia profesional para poder llegar a esta conclusión. Sinceramente las preguntas son muy incisivas porque son las principales problemáticas que hoy tienen las organizaciones. Así que bueno, si alguien se suma a escuchar su experiencia, qué sintió, si le sirvió o no, qué siente en este momento, ¿alguien se quiere comentar algo? Ahí veo que Felipe tiene el micrófono abierto, no sé si querés comentar algo, Felipe. O alguien compartir un poco su experiencia. No. Alguien que se anime a compartir un poco la experiencia que sintió al hacer el cuestionario, a entender un poco más sobre la cultura ágil. Alguien que se anime. ¿No? Bueno, ahí Carolina... Ok, perfecto. Bueno, Edison ahí suma, voy a hablar yo, entonces me pareció interesante debatir un poco, pero bueno, si quieren escribir lo que sintieron, me parece también que está muy bien. Está invitado cualquiera a hablar y a acotar lo que quiera.
Pero bueno, acá un poco lo que dice Eason, dice que en el libro Reinventing Organizations de Frederick Laurus muestra un modelo con niveles similares a los que yo puse en el cuestionario, para tener un poco de teoría de dónde me basé. Y con respecto a qué hace una empresa, qué hace que una empresa desee cambiar hacia una cultura ágil. Buena pregunta, Carolina. Lo que hace una empresa es entender que lo que hoy funciona para que la gente se sienta motivada y que la empresa tenga un crecimiento sustentable es transformar en una cultura ágil. Entonces, lo principal para generar ese deseo es que se abran a conocer los modelos que están utilizando otras organizaciones. Porque si nosotros seguimos herméticos en lo que sucede adentro y creemos que lo que estamos haciendo está bien y no salimos a tener reuniones con otras empresas, a ir a eventos, a ir a congresos, a capacitarnos y demás, no genera deseo, porque me quedo en mi zona de confort, en mi zona de comodidad. Entonces, mi principal consejo es que la empresa se empiece a abrir a conocer otras experiencias, abrir a conocer qué es lo que está usando hoy la competencia y que me está sacando tantos clientes. O sea, lo que yo hoy más recomiendo es ir hacia la afuera. Después, María dice, me pareció interesante el cuestionario, había visto algo parecido, pero en este logré ver otros temas como temas de dinero, temón. Está estudiado que la motivación por dinero tiene un resultado solamente 4 meses en una persona. Es decir, a vos te pueden duplicar el sueldo, pero te vas a encontrar motivado solamente 4 meses en tu puesto de trabajo. Después tu desmotivación, si no hay una pasión intrínseca por ese rol, va a decaer. Así que, bueno, nada, quería escucharlos hablar un poco, pero entiendo que tal vez es muy pronto para romper un poco el hielo y también son temas muy delicados que hablar, pero de todas formas les agradezco que se hayan sumado. Acá otra pregunta que me hace Natalie, ¿cuáles son los factores claves de la cultura ágil? ¿Cómo distinguir una empresa ágil? ¿Utilización de tecnología adaptable o no? ¿Cómo distinguir que una cultura es ágil? Justamente porque, o sea, prevalecen las características que vemos a un inicio. Fácil, lo primero que se debe hacer es hablar con un colaborador de esa organización y decirle, ¿estás motivado? ¿Cómo se realizan la toma de decisiones? ¿Qué tipo de herramientas de trabajo utilizan para su organización? ¿Los proyectos? Son fáciles de detectar las empresas que hoy son ágiles porque son aquellas que más comparten la experiencia en distintos canales de comunicación para colocarse como referentes y seguramente sus colaboradores defienden la camiseta de esa marca. Es muy raro que un colaborador que no esté motivado se ponga la camiseta de una marca. Por eso también creo que lo que hoy, digamos, los que más están presentes en el mundo digital y de comunicación son finalmente los que más están trabajando sobre culturas ágiles. Es decir, los que hoy no aparecen es porque no tienen nada que compartir. Y para poder compartir algo, tienen que tener procesos de mejora. Y me parece que algo, bueno, me parece algo muy interesante que dice Sergio, el tema de estar enfocados al cliente, que es lo que hablamos del Customer Experience, y siempre con una libertad de acción que permita que equivocarse, porque nadie nace sabiendo y posiblemente las personas no deben sentir culpa si tienen algún error. Por eso es muy interesante la libertad, la desmonopolización de poder, para que puedan, ¿cómo es? Para que puedan ser libres en cuanto a la innovación. Gracias, Naila, súper interesante. Creo que dentro de los factores de éxito debería estar el sponsoreo del CEO, importantísimo. Que los líderes estén, digamos, por eso nombré tanto el tema en el cuestionario de esto de entender la importancia que tiene que desde el director hasta el último eslabón estén participando de los procesos de cambio para que sean efectivos. Bueno, me encantó el debate que se armó, nos excedimos un poco el tiempo, pero no quería dejar de agradecerles. Espero que se puedan sumar al curso y si no, tienen mi contacto para seguir hablando sobre actividad, seguir hablando de cultura y poder seguir dándoles herramientas para poder seguir progresando. Bueno, y gracias a todos, espero que tengan un lindo día, que lo terminen bien en
Argentina, que ya son las 8:30, y bueno, espero verlos pronto. Muchas gracias por sumarse.